Yo leí Relato de un náufrago, entonces voy a hablar un poco de él. Primero, Gabriel García Márquez nació en Colombia el 6 de marzo de 1927 y falleció en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Fue un escritor, periodista, editor y guionista. También estudió en la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982 y escribió más de 40 obras, entre las cuales podemos encontrar novelas, cuentos, crónicas y reportajes. Ya que hablamos un poco sobre su autor, ahora sobre el libro, Relato de un náufrago. Relato de un náufrago es un reportaje novelado que relata la historia de Luis Alejandro Velasco. Está compuesto por 14 capítulos y es narrado en primera persona. Se publicó durante 14 días consecutivos en el periódico El Espectador en 1955, pero fue hasta 1970 que lo publicaron en forma de libro. También tuvo fuerte repercusión nacional, ya que sacó a la luz que el accidente fue causado por una negligencia de carga. También trajo como consecuencia el exilio de Gabriel García Márquez a París. Y otra cosa interesante es que después de ser publicado como libro, Luis Alejandro Velasco, es decir, el personaje principal, quiso demandar a García Márquez porque la historia era suya, pero el asunto no trascendió porque Gabriel García Márquez lo redactó basándose en las memorias, nada más. Sinopsis. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación de un destructor de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. Solo sobrevivió Luis Alejandro Velasco, quien estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber. Esta es la reconstrucción periodística del suceso, tal como el náufrago la contó al joven reportero Gabriel García Márquez. Personajes. Nuestro personaje principal es Luis Alejandro de Velasco, quien con solo 20 años de edad formaba parte del grupo de navegación del destructor ARC. Después del accidente queda varado en una balsa durante 10 días. Es el único sobreviviente y también es quien narra los hechos. Entre los personajes secundarios que también eran pasajeros del destructor podemos encontrar a Luis Rengifo, quien era compañero de litera de Luis, a Ramón Herrera, quien era un marinero de bajo rango y un muy buen amigo de Luis, a Miguel Ortega, quien era cabo de artillería, a Jaime Martínez Diego, quien era oficial de operaciones, a Julio Amador Caraballo, quien era suboficial primero, a Eduardo Castillo, quien era almacenista, y a Elías Sabogal, quien era el jefe de máquinas. Tristemente todos estos personajes mueren. Otros personajes que mencionan en la historia es Mary Address, quien era novia de Luis en la ciudad donde se encontraban antes de que partiera el barco. Después está la muchacha, que es la primera persona que Luis ve después del naufragio, y se sabe también que es esposa de Damaso y Mítela. Y por último, Damaso y Mítela, quien rescata a Luis de la playa y esposo de la muchacha que Luis ve, que nunca dicen su nombre. Opinión. En lo personal me pareció un libro muy interesante. Cuando supe que Gabriel García Márquez tenía este libro, decidí leerlo porque por alguna razón me gustan mucho las historias de los barcos que se hunden. Entonces decidí leerlo. Me gustó que empieza a narrar desde creo que un día antes que zarpe el barco hasta cuando va a encontrarse con su familia ya que lo rescatan. Nos cuenta sobre sus encuentros con animales marinos, sus intentos por conseguir comida, por ser rescatado y también un poco de sus alucinaciones. Sí, lo recomiendo. Y por último, incluiré algunas de mis citas favoritas del libro. Yo sabía que tenía medio cuerpo metido en un mundo que no pertenecía a los hombres, sino a los animales del mar, y a pesar del viento helado que me azotaba la camisa, no me atrevía a moverme de la borda.
En aquel momento yo habría vendido el alma por el pedazo más pequeño de las obras del tiburón. Esa mañana había decidido entre la vida y la muerte. Había escogido la muerte y sin embargo seguía vivo, con el pedazo de remo en la mano, dispuesta a seguir luchando por la vida. No sentía sed ni hambre, no sentía nada, aparte de una indiferencia general por la vida y la muerte. Pensé que me estaba muriendo y esa idea me llenó de una extraña y oscura esperanza. Y eso es todo. Gracias.